El edificio CIESPA. Primero que nada, CIESPA significa Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Es prácticamente una iniciativa que empieza a tener forma desde el año de 1956, que fue cuando la UNESCO creó el Centro de Estudios Superiores de Periodismo de Estambul, cuya organización internacional tiene como fin promover el derecho a la comunicación para democratizar la sociedad a nivel regional. Durante la época de los 50 y tras la 10ª Conferencia General de la UNESCO en París, impulsada por la Universidad Central del Ecuador, en el año de 1958 se decide la creación del Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo en Quito, mismo que fue proyectado en el año de 1972 y construido entre el año de 1976 y 1979. Este edificio se convirtió en uno de los más emblemáticos de la ciudad. El arquitecto a cargo fue el arquitecto Milton Barragán, en colaboración con Ovidio Wappenstein, quienes ilustran la conexión brutalista en Quito tras la construcción de este edificio. Milton Barragán nació en Chimborazo en 1934. En 1958 se graduó como arquitecto en la Universidad Central del Ecuador. En 1961 viaja a Italia y a Roma para poder ampliar sus estudios y fue presidente de la Casa de la Cultura de Ecuador y además realizó varias exposiciones a nivel nacional e internacional, tanto exposiciones colectivas como individuales. La estética de sus obras destacan por su tendencia a la monumentalidad, la expresión material y el énfasis en lo estructural, siendo una de sus obras representativas el edificio CIESPA. Por otro lado, Ovidio Wappenstein, que nació en el año de 1938, es un arquitecto ecuatoriano naturalizado desde el año 1951. Además, llevó sus estudios de arquitectura en la Universidad Central del Ecuador desde el año de 1958 hasta el año de 1963. Y entre los años de 1964 y 2006 ejerce la docencia en la Universidad Central del Ecuador. Entonces, tanto Milton Barragán como Ovidio Wappenstein realizaron obras utilizando diversas escalas y estrategias, sin renunciar a la identidad y el brutalismo, cuyas características formales, constructivas y simbólicas se condensan en el edificio CIESPA de 1979, la obra maestra del brutalismo quiteño, caracterizada por la experiencia estructural y el uso de hormigón armado. La edificación de este centro latinoamericano de comunicación resultó un desafío para Barragán, ya que su primer reto fue la cimentación con pilotes en el terreno, ya que este terreno era un terreno pantanoso, lo cual llevó a desarrollar una estructura de forma de árbol, que se sostiene en un gran núcleo de hormigón y enfatiza los elementos estructurales utilizando el hormigón visto como único material. Además, el edificio quería formar parte de la naturaleza propia del entorno. La forma. Este proyecto nace con el fin de ser un hito histórico para la ciudad. Se tiene la principal idea de un edificio emblemático, que en su tiempo tenía que formar parte del contexto paisajístico. En los años 70 u 80, el centro norte de Quito estaba lleno de árboles. ¿Y por qué el autor eligió esta forma? El tema del único soporte central es un tema brutalista que aparece con variaciones en distintos países. Es explorado por Barragán y Wappenstein. Se caracteriza por la experimentación formal y estructural. La forma se debe a la existencia de un terreno pantanoso. Sobre un basamento de pilotes se adapta a la geometría del terreno. Por su carácter, esta monumental obra alude a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en 1972 y 1955. La planta arquitectónica central tiene una dimensión de 24 metros con un doble voladizo de 8 metros y consta de 3 pisos. Su construcción resultó todo un reto para Barragán, por las condiciones del terreno pantanoso, que tal y como un árbol enraiza sus cimientos en las profundidades hasta alcanzar suelo firme, y así se eleva y se alza en un gran tronco de hormigón. Para Barragán lo más importante era cumplir con el programa arquitectónico. Un auditorio para más de 400 personas, sin columnas o vigas que interfirieran con las visuales del público. Una caja de escaleras que funcione como un núcleo de comunicación vertical, donde se evidencia la experimentación estructural y formal que posee un único soporte. Una serie de salas de recepción de diversos tamaños, aulas para capacitaciones, auditorios para convenciones nacionales e internacionales, un centro de documentación, un conjunto de oficinas, archivos, bibliotecas y salones.
El auditorio, que ocupa casi todo el terreno, obligó a construir la parte administrativa en un nivel superior. Por esta razón, el edificio toma la forma de un árbol. Una torre de hormigón en bruto que soporta 4 vigas monumentales que sostienen 3 pisos altos. La estructura estrictamente modular está formada por 9 módulos de 7,6 por 7,6 metros, en torno al núcleo central que contiene el vestíbulo de distribución, la comunicación vertical con la escalera y los ascensores y los servicios. Sobre el núcleo se proyectan las vigas transversales, que sostienen el forjado principal compuesto por una losa nervada bidireccional y apoyada en los 8 pilares que descansan en la viga perimetral del antepecho, de 1,9 metros de campo. La materialización de los esfuerzos estructurales de la torre se enfatiza mediante las 8 ménsulas que recogen las cargas verticales de los pilares y completan con los antepechos estructurales también de hormigón armado, que forman así el cerramiento. La tecnología. El hormigón armado y visto como material estructural y estético es sin duda el efecto plástico del hormigón el que permite involucionar en formas audaces y excéntricas al medio cotidiano, sobre todo cuando va de la mano de una corriente estilística como el brutalismo. El hormigón armado sin duda significó una evolución estructural progresiva de las posibilidades constructivas y la adaptación. La expresión formal de este sistema constructivo y que sea simultáneamente coherente con el tratamiento estructural y funcional. Para Ovidio Wappenstein, la presencia del hormigón armado caracterizó no solo el tema estructural en sus obras, sino detalles y superficies, como el Hotel Colón de 1965 o el edificio Coffee de 1974, en donde utiliza una estructura portante mediante las soluciones estructurales de pantallas sismoresistentes. Wappenstein menciona: no creo en los sismos, pero si hubiera que darle una ubicación a mi obra, que tendría que ligarla con todos los postulados de la Bauhaus y sus manifestaciones posteriores, sobre todo el brutalismo, en cuanto fue una posibilidad de expresar los materiales y de conseguir carácter gracias a su empleo meramente natural. La confianza en las posibilidades de los nuevos materiales, la audacia estructural y la rotundidad volumétrica determinan la trayectoria de Barragán y Wappenstein. Barragán y Wappenstein subordinaron la forma estructural a la lógica de los esfuerzos, organizando los elementos portantes en torno a un armazón transversal en doble ménsula que se despliega en torno al núcleo central. Asimismo, los amplios voladizos y la posición perimetral de los soportes centrales provocan la sensación de que el volumen de la torre gravita sobre el terreno. Como conclusión, podríamos decir que el edificio Ciespal es considerada la obra maestra del brutalismo quiteño, caracterizada por la experimentación y formalidad que ilustra la conexión brutalista en Quito, caracterizada por la audaz solución estructural y el uso plástico del hormigón armado. En su obra, Milton Barragán y Ovidio Wappenstein promovieron los códigos formales y espaciales del brutalismo con formas radicales, en virtud de una serie de innovaciones destacables que va desde lo constructivo, por la sencillez y contundente resolución del volumen suspendido, hasta lo funcional, por la autenticidad en la que se describen los componentes principales del programa, y en particular en lo compositivo por tratarse de una irrupción plástica inusual dentro de un paisaje urbano del centro del norte de Quito.